Saludos lectores, soy Aníbal. La Legión Perdida es el cierre épico de la trilogía de Trajano, en la que Santiago Posteguillo nos transporta al apogeo y declive del emperador Marco Ulpio Trajano. La novela combina acción, política, traiciones e intrigas palaciegas con una fuerte base histórica y una narración vibrante. Valor, mucho valor se necesita para todo lo que este emperador emprendió. Por eso rescato este fragmento del libro. No tener miedo no hace a alguien valiente. Uno es valiente de verdad cuando conoce el miedo y es capaz de enfrentarse a él y superarlo. Eso es valor. Lo demás es imprudencia, locura. Pero no te preocupes. Un día conocerás el miedo, cuando menos lo esperes, y de la forma más brutal e imprevista, este te encontrará. Nos encuentra a todos. Ese será el día en el que averiguarás si realmente eres valiente. Tenemos los elementos de siempre, se nota que Santiago se encuentra cómodo en este punto. Muchos capítulos recopilados en diversos libros, pero en este caso le metemos un giro de tuerca más: los saltos en el tiempo. Así, este tercer volumen se estructura en varios ejes narrativos que se entrelazan magistralmente. Por un lado tenemos la última gran campaña de Trajano en Oriente, contra el Imperio Parto. Por otro, el misterio de la Legión Perdida de Craso. Y finalmente, las conspiraciones en Roma. Veamos punto por punto qué nos ofrece la novela. Trajano y la guerra contra Partia. El emperador Trajano, ya en la cúspide de su poder, sueña con una expansión definitiva de Roma hacia el este, siguiendo la estela de Alejandro Magno. En el Imaginarium de Julio César, esto ya estaba previsto, y Trajano sigue esos pasos. Además, los vientos que soplan son propicios. Partia se encuentra en una guerra civil, en ciernes entre Osroes y su sobrino Vologases. Pero Trajano necesita un casus belli para entrar en esta guerra, y se lo ponen en bandeja. Osroes, tras deponer al rey de Armenia y colocar a su hermano, no consulta a Roma, ya que era una frontera natural de este imperio y, en cierto modo, dependía de Roma. El objetivo es derrotar al Imperio Parto, uno de los mayores enemigos de Roma, y consolidar una presencia duradera en territorios como Armenia, Mesopotamia y Persia. Las primeras campañas de Trajano son un éxito rotundo. Con su ejército imparable toman la ciudad de Ctesifonte, la capital parta, e incluso llega a Babilonia, cruzando la imponente puerta de Istar y a las orillas del Golfo Pérsico. Destaca en especial la batalla sobre el río Tigris, narrada de forma sublime, donde se muestra el despliegue de ingenio que Trajano es capaz de llevar a cabo. Roma parece haber alcanzado su máxima expansión territorial. Sin embargo, la resistencia parta, las revueltas locales y los problemas logísticos empiezan a desgastar a las legiones romanas y a un emperador que con más de 70 años, cosa sorprendente, sigue avanzando con sus legiones a pie, cuando se lo exige, comiendo su misma comida y sufriendo sus mismas penurias. En cualquier caso, Trajano no es un dios, y no solo se está enfrentando a desafíos militares, sino también personales. Empieza a notar los estragos de la edad y la enfermedad. A medida que avanza la campaña, su salud se deteriora, algo que sus enemigos, tanto en Roma como en el campo de batalla, intentan aprovechar. La Legión Perdida. Antes de hablar de la Legión Perdida, he de recordar que estos acontecimientos suceden un siglo y medio antes de la existencia de Trajano. Nos encontramos en los tiempos del triunvirato de Roma. Craso. En la novela se nos muestra como un hombre acomplejado que quiere igualar las hazañas de sus amigos, pero también adversarios políticos, es decir, Julio César y Pompeyo. La gloria la tratará de conseguir anexionando Partia al imperio. Pero esta campaña resulta un auténtico desastre, no solo en lo material y en lo humano. Craso crea un fantasma que será recordado durante siglos, la Legión Perdida. Dicho esto, en paralelo, Posteguillo explora el destino de esta legión desaparecida tras la humillante derrota del general Craso en la batalla de Carras en el 53 a.C. En aquel enfrentamiento, los partos aniquilaron a la mayor parte del ejército romano, capturando a miles de legionarios. A estos soldados se les pierde la pista, desde un punto de vista histórico, en los extremos del Imperio Parto, siendo el destino de estos soldados un misterio.
Llegados a este punto, en la novela, Posteguillo imagina una posible respuesta al desenlace de esta legión, convirtiendo este hilo narrativo en una exploración de lo que pudo haber sido el destino de estos soldados, una mezcla entre historia y especulación que añade un aire de misterio y aventura a la novela y que nos llevará hasta el mismísimo Imperio Han, aquel vecino desconocido y quizás incomprendido al que llamamos China. Traiciones y conspiraciones en Roma. Mientras Trajano lucha en Oriente, en Roma se desarrolla otro conflicto, no en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder. Aquí entran en juego Plotina, la esposa del emperador Trajano, y Publio Helio Adriano, su joven protegido. Plotina, una mujer astuta y con gran influencia, mueve los hilos para asegurar que Adriano se convierta en el sucesor de Trajano. En los últimos momentos, rodeados de incertidumbre y de traiciones, el emperador debe enfrentarse a la dura realidad. Su sueño de expansión se desmorona y su legado queda en manos de otros. Trajano muere en el año 117 después de Cristo, o, un término que a mí me encanta y que Posteguillo usa desde su primera trilogía, Trajano muere en el 870 ab urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma. Adriano es proclamado emperador en circunstancias rodeadas de sospecha. Este momento marca un giro decisivo en la historia de Roma, pues Adriano no seguirá la senda expansionista de Trajano, sino que consolidará y fortificará las fronteras del imperio, dos políticas en las que Trajano y Adriano siempre se mantuvieron alejados. ¿Pasa el futuro de Roma por la expansión de sus fronteras o por asegurar las existentes? En conclusión, La Legión Perdida nos ofrece un relato grandioso del final de un emperador legendario. La novela alterna entre la épica militar, el drama personal y la intriga política, creando un relato apasionante que nos sumerge en uno de los periodos más fascinantes de la historia de Roma. ¿Todo está bien? Definitivamente no. El autor comienza el libro indicando que es hasta la fecha el mayor trabajo de documentación que ha realizado y esto se nota. Pero no era necesario meterlo todo en este libro y, por extensión, en el resto de libros. Demasiada profundidad, por ejemplo, en el Imperio Han, en los Kushan, en las lenguas, lo cual intenta excusar ya que a él le resulta importante aportar realidad a cómo podían comunicarse entre diversos imperios con distintas lenguas y en otros muchos detalles redundantes. También creo que se nos muestra un Adriano demasiado corrompido por las ansias de poder. Quizás no era un personaje de luz, pero la historia demostró que ni estaba muy equivocado ni que fue un mal emperador. De hecho, incluyendo a Trajano, es decir, tras Nerva, se conoce este periodo como el de los 5 emperadores buenos. También he de decir que la parte de religión se me hizo muy pesada y creo que sobraba completamente la historia. En definitiva, el relato se alarga más de lo que debe de forma algo artificial. Sí, tiene la historia por detrás de respaldo, pero a fin de cuentas se pierde por demasiados desvíos innecesarios. En cualquier caso, si te interesa la historia de Roma, la estrategia militar o los relatos de poder y ambición, La Legión Perdida es una lectura que no te puedes perder. Para terminar, déjame decirte que La Legión Perdida es el clímax de una trilogía que resuena con la fuerza de los ejércitos que forjaron y desafiaron a Roma. Santiago Posteguillo nos arrastra a un torbellino de batallas colosales, intrigas palaciegas y destinos marcados por el filo de la espada. Desde los salones dorados del imperio hasta los confines más inhóspitos de Oriente, cada página es un eco de la historia escrita con sangre y ambición. La épica de Marco Ulpio Trajano y sus enemigos se convierte en leyenda, una que jamás será olvidada. Al cerrar esta obra, queda la certeza de haber viajado al corazón del mundo antiguo, sintiendo el peso de la gloria y la tragedia que solo los grandes relatos pueden transmitir. La historia ha hablado y su eco es eterno.